Dígame, ¿te pica? Báñate, pues no te has bañado. Ya, profe. Ya, son A ver, cochinos nos han bañado. María Cruz, no se quieren bañar, ¿viste? Oh, María José de la perdóname. Cruz, de la Santísima Trinidad y que murió en la cruz con José. María Ya Jesús. está. A ver, vamos a ver. Nomás que tengo una duda, porque No, no, no. Ya. ¿qué? Ahí, por ejemplo, hay varios datos, por ejemplo, que están mal diligenciados. Por ejemplo, el 2065, el 20.58, Por 22. eso, esa es mi duda, No, porque aquí nada más dice pacientes de 45 años y otros dice de 18 a 65 no. años. Cada Entonces aquí, artículo, cada artículo tiene su media, ajá, que son ensayos clínicos. Esos datos los tienes que sacar desde el artículo. pero por ejemplo abrí este y se acuerda que estaba en una tablita. A ver, Mm, sube, a ver. Sube para ver qué artículo es. Ya, Osterwig. Bueno, baja. Sigue bajando. Baja, baja, baja. Sigue bajando. Ahí es que no, ahí no es. No, ¿Arriba? sube, sube, sube. Sube un poquito. Ahí está bien, ahí. Ahí dice, pues, por ejemplo, los años dice la media y la desviación estándar. La media dice es 45.8 del grupo experimental y la media del grupo control es de 45.9. Esos datos son los que tienes que poner ahí, pues. Mm, Ahí dice, todos los ensayos clínicos te dan la media y la desviación estándar, te los dan. Pero tú tienes que sacar solamente la media y ahí está, te da los datos, pues. Como tú tienes que poner un solo dato, sumas 45.8 más 45.9 y lo divides por 2 y ahí te va a dar la media de la investigación, pues. ok. Son cosas básicas, pues, oye. Ah, profe, para mí no tanto. No, a ver, yo sé que la educación en Pero, Tlaxcala es mala, pero tampoco. pero aquí 45.8 se pondría aquí 45.8 No, porque solo es, no, porque esa solamente le da. A ver, sí, exactamente, eso es lo que tienes que poner, pues. porque es experimental. Sí, o sea, Y en esta parte, tienes que revisar todos esos datos porque si está malo el dato de arriba, imagínate cómo van a estar los demás. no, no sé, digo, No, por ejemplo, este. Es que sí los estuve buscando, pero también no, de mi tabla, no, de la tabla que es. tu tabla está más mala que. Vamos aquí a ver, vamos de nuevo. Ah, ya le entendí. Ahí está, también te da los datos, pues, ¿viste? Ajá. Pero, por ejemplo, en mis otras variables no me da tal cual el número. También te lo Por tiene que ejemplo, dar, pues. ¿mandé? También te tiene que darte las variables porque si no, si no elegiste mal los artículos. Si, ¿Cómo lo, no? si los artículos no te da el dato de las variables porque es porque elegiste mal el artículo. Pero no está en esta parte, está dentro del texto. No, están en las tablas, pues. La primera son las variables sociodemográficas. Ajá. Tienes que buscar las variables clínicas. Tiene que estar en otra tabla, más abajo. Ahí está, ¿viste? Por eso, por ejemplo, aquí está la kinesiofobia. Ya. Y este sería el experimental.
Claro, y este es el control. exactamente. Ah, entonces sí está. Claro, pero lo que pasa es que tú tienes que poner los datos de las variables, los datos de antes de la investigación y después de la investigación. Ese es el análisis que tú tienes que hacer. ¿Entiendes? O sea, Por ejemplo, tú tienes que poner ahí, por ejemplo, estos ¿cuánto? son los iniciales. Y yo solo, en la tabla que acabo de hacer, solamente puse los finales. No, pues tienes que poner ¿cómo vas a buscar un cambio si no sabes cómo comenzar? Entonces pongo a ver, ajá, por ejemplo, esta es la inicial. Claro. ah, esta es la inicial y No, esta no, es no. la, No, la inicial, qué significa baseline? la base línea, la Línea línea de base. base, ya, por eso el inicio, la línea de base. Ajá, esta es la inicial, Eso, la que las pacientes tuvieron al inicio y claro, esta es al final de su tratamiento. exactamente. Entonces, aquí dentro de esta tabla, ¿yo cuál pondré? Por ejemplo, esa era la de, creo que de, Todas estas que están aquí son de la línea de base y tienes que crear de nuevo otros datos, que en la misma tabla agregar otras columnas para la final, pues. mm, Espera un poquito, te voy a mostrar la tabla original. sí, A ver, vamos a ver, espera un poco. No, pero esta niña está, pero no, está, pero perdida. pero Más, es que, más perdida que la mamá del chavo. Vamos a ver aquí. es que no habíamos tenido asesoría propia. La mamá del chavo del 8. A ver, no, no, el chavo. La mamá del chavo. Más perdida, aquí está. Por ejemplo, mira, aquí, ya no estás viendo, pero no estás viendo todavía. Ahora te comparto. Mm, Espérame, esa no. María Cruz, de la Vía Crucis. Mira, por ejemplo, estas que yo te voy a marcar aquí ajá. son, Ah, son variables sociodemográficas. sí. Esas son variables sociodemográficas. Esas no tienen un inicio y un final. Ujú, Estas sí, po. Por ejemplo, esta tiene una línea de base, después tiene una evaluación a la 1 hora y tiene otra evaluación a las 8 horas. ¿Ya? ujú, Aquí hay otra escala, por ejemplo, te voy a mostrar la escala a ver, esta es una escala que mide depresión. Tiene una línea de base y una final nomás. ¿Ya? ajá, Aquí tiene ansiedad, tiene una línea de base y una final. Entonces, hay algunas que, depende de los datos que tú tengas, tienen línea de base, 1 hora y una final, que sería en este caso 8 horas. ¿Ya? sí. Entonces, en las variables clínicas, vamos, imaginemos que encontramos aquí 11, después encontramos 11 y así. Entonces, este es el resultado final, que te lo automático. Ujú, ¿Ya? sí. Aquí está la media, la desviación estándar. Y aquí está el final. Aquí tenemos esto. Aquí, Ajá. ¿ya? Y lo mismo para el grupo control. Pero, por ejemplo, estas son las variables. Te voy a copiar esto porque yo creo que te las copié todas como si fueran variables variables sociodemográficas. Entonces, aquí tienes pre, 1 hora y 8 horas. Entonces, imaginemos que tú vas a agregar más. Entonces, Ujú, haces con el botón derecho, por ejemplo. Yo quiero agregar otra escala aquí. Entonces haces clic con el botón derecho,
Botón derecho, pones insertar. No, eso no, pero te pone acá, en esta fila. Botón derecho, insertar. Y ahí insertas una celda. Entonces, como son una, dos, tres, cuatro celdas, tienes que insertar cuatro celdas más. Entonces, por ejemplo, insertar, de nuevo, botón derecho, insertar, botón derecho, insertar. Entonces ahí te da la opción para insertar cuatro celdas. Entonces tú copias esto, lo copias, lo sombreas, Ujú. le pones copiar y te pone aquí en este casillero y le das pegar. Control V. Entonces ahí se te copia de nuevo otra tabla. Entonces, por ejemplo, esta puede ser tampa. Tampa, Ah, ya. tampa. Ujú, Entonces, y tú pones los datos de tampa. Entonces, ¿por qué lo copias? Para que como esto ya está programado para que te quede la misma programación. Imaginemos que tenemos aquí depresión, imaginemos que los datos del FIC, solamente los datos del FIC son datos de una línea de base. Aquí le ponemos, por ejemplo, baseline y posterior. Entonces, aquí nos ponemos, por ejemplo, aquí y ponemos insertar, nuevamente botón derecho, insertar, nuevamente botón derecho, insertar, nuevamente botón derecho, insertar. Son tenemos que tener tres, no, tenemos cuatro, entonces ponemos y eliminar. Copiamos acá todo esto, copiamos las tres, una, dos, tres, PQR, ujú, control C, nos posicionamos en ese, control V y nos da depresión. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner, nosotros tenemos FIC, ¿ya? Entonces, FIC, ujú. aquí tenemos los datos del FIC. Si el FIC si los datos del FIC son de la línea de base a las 7 semanas y después a los 5 meses, tendrías que insertar el FIC con cuatro celdas, no con tres nomás, con cuatro, ¿entiendes? Sí. Pero siempre para que te conserve el recorrido, o sea, para que te conserve la dinámica del análisis de la tabla. Porque si tú lo copias así de la nada nomás, no te va a calcular automáticamente porque no hay comando. Ujú. ¿Ya? Entonces, déjame también pasarte esta tabla. Y por ejemplo, hay un estudio que tuvo 3 grupos experimental. ¿Esos 3 grupos experimental los redondeo a uno solo? Ahí está difícil porque son tres datos distintos que no son homogéneos los artículos, po. Lo que puedes hacer es, déjame ver qué podemos hacer. Tengo todos los datos, vamos a preguntar. Tengo todos los datos. Vamos a preguntar. Porque es un estudio y son 3 experimental y Sí, un control. tres grupos. Aquí. ¿Qué pasa? Dice, las opciones son el promedio de los grupos experimentales. Puedes sacar el promedio, ¿sí? Es una opción. Ajá. A tener como un Ah, solo grupo, el promedio. bueno. O también puedes seleccionar un solo grupo. Dice, si los grupos, si los grupos experimentales difieren significativamente en su enfoque o si solo uno de ellos es relevante para tu pregunta de investigación, podrías optar por incluir solo ese grupo experimental. O sea, el grupo experimental que sea más acorde con la intervención que tú estás evaluando, ¿ya? Y lo eliges a ese nomás. Ok.
Pues tienes dos opciones, o saca el promedio, imaginemos que son tres grupos experimentales, uno hace educación, el otro hace ejercicio y el otro hace, no sé, yoga. Obviamente te quedas con Ajá. el grupo que hace la intervención Edu- de educación, pero si los tres hacen educación, uno educación sola, otro educación con ejercicio y otro educación con yoga, ahí haces el promedio porque los tres tienen educación. Ajá, sí. Y en la tabla, por ejemplo, en la tabla, a ver, espérame, la tabla. Tú estás viendo mi pantalla, ¿no? ¿Qué estás viendo tú? La tabla de Excel. Ya, espera un poco. Si te das cuenta, si te das cuenta, todos los números se ponen de la misma manera. Pues tú no puedes poner aquí, por ejemplo, escala visual análoga. Aquí pones, por ejemplo, no sé, porque entre el 5 y el 7. No, te daña todo el resultado final, pues. Sí. ¿Entiendes? Son números, por ejemplo, 3 si no tienen decimales, o 3 o 3.1, no sé. Pero siempre tienes que ponerlo, no puedes poner más de un valor, ¿ya? Tampoco puedes dejar casilla en blanco, ¿ya? Entonces, ojalá Por que ejemplo, ¿Mm? ajá, es que en unos estudios tienen la escala de Tampa y la escala de catastrofismo, y en otras está PIC y está catastrofismo, pero la de Tampa no está en todos los Ya, estudios. vamos a preguntar también qué podemos hacer. Vamos a ver Primero que tenemos que hacer es identificar las variables comunes, ¿cierto? ¿Cuál es la común para todos? ¿Ya? Pues la edad, No, estamos hablando de las variables clínicas, no las variables sociodemográficas. el FIC. El FIC está en todas. mm, en uno no. Bueno, Es, hay que identificar una variable que se encuentre en todas. Pero ahora vamos a notar, si hay una variable, si no hay ninguna variable con todos. por ejemplo, el de catastrofismo y el de FIC están en 7 y el de Tampa está en 3, pero dispersos. O sea, no hay uno que tenga las tres. Ah. ¿Cuáles son tus variables? Tengo FIC, Atrás, ajá, catastrofización, y Tampa y Tampa. Bueno, el FIC, ¿en cuántos estudios está? en 7, El catastrofización, 7. en Y 7, en pero que Tampa, no, en 7, pero que no son los mismos 7 del FIC. ajá, Y el Tampa, el Tampa está en 3.
Ya. Solo coinciden los tres en uno, solo en uno. Las tres variables. Coinciden en un estudio. Ahí lo que se puede hacer es hacer análisis por subgrupos. ¿Ah? Tomar, tomar los 7 estudios del FIC, los 7 estudios de catastrofización y los 3 estudios del TAMPA, pero por separado. ¿Cómo? Haciendo la tabla que vas a hacer ahora por Ajá. separado. O sea, una va a quedar de 7 artículos, otra Exactamente, de 7, otra de 3 y otra de uno, porque solamente uno tiene los tres juntos. Entonces exactamente. va a ser una de 6, 6, 2 y uno Claro, de 3. serían como ¿cuántos? Serían cuatro Cuatro Exceles. tablas. Exactamente. Bueno. Se llama análisis por subgrupo. Ujú. Sea, Y en lo cada primero que uno, haces una tabla general, ¿ya? Primero, la tabla general donde están todos sí. los datos que tú puedas poner en todos los. Entonces, luego haces una tabla para el FI, luego una tabla de Excel para el TAMPA y así. Ajá. Primero todos los datos y ya se Sí, van después separando. exactamente. Y ahí, mientras cuando tenga eso, me lo pasa y yo hago el análisis de el que te dije, porque hay que hacer un análisis. Primero hay que hacer, por ejemplo, un análisis de homogeneidad, un análisis de heterogeneidad, que ahí se utiliza la prueba del chi cuadrado. Ahí después hacemos el metaanálisis para efectos aleatorios, Ah, etc. sí, profe. ¿Esta tabla con todo se la puedo mandar mañana? Sí, no, no hay prisa. Bueno. Mañana, si quieres, nos volvemos a reunir más tarde, en la noche, Mm, como ajá, quieras. le aviso porque ando en el hospital. Si es que tiene estar enferma. No, ahí estoy haciendo el servicio, El servicio militar. algo así. Ya, ya. Pero, oiga, ¿puede subir las clases? Sí, ahora mismo la voy a subir, ¿no? Bueno, entonces Bueno, lo veo mañana, profe. listo. Que le vaya bien. Adiós. Ah, María Cruz de la Cruz.